Porque a veces creemos, está el paradigma de que cuando pones un negocio va a ser difícil, va a costar mucho, van a haber momentos en donde quizá te vas a quedar sin dinero, pero si te sigues esforzando vas a salir adelante. Y sí, hay historias así, yo no digo que no, pero hay muchos ejemplos de negocios que no pasaron por eso. ¿Y cuál fue la diferencia? Que estaban ordenados financieramente, conocían sus números, sabían en dónde ganaban, cuánto ganaban, entonces qué vender y cuánto necesitaban vender. Bueno, hay una cosa que es importante que quiero mencionar, que en las finanzas lamentablemente no hay atajos, no hay una fórmula mágica que yo te pueda vender y te voy a decir, si haces esto en 2 meses vas a estar excelente, sino es constancia. O sea, hay una frase que me encanta que dice, el éxito de la noche a la mañana tarda 10 años. Y creo que en lo financiero definitivamente aplica. Si creemos que nuestros problemas de dinero se resuelven con más dinero, desde ahí ya estamos mal. Por ejemplo, conozco a muchas personas que les he ayudado con sus presupuestos personales y me dicen, no, es que si yo ganara un 50% más de lo que gano ahorita, estaría bien. Y lo único que pasaría si ganamos $20,000 ahora es que en lugar de endeudarme a 20,000, voy a endeudar a 40,000. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Hablemos de la Cámara de Comercio Hispana de Utah. Estoy aquí con Augusto y Augusto tiene algo tan importante que contarnos y trata de las finanzas, ¿cierto? Augusto, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Es correcto, yo soy un analista financiero y mi trabajo es ayudar tanto a las personas como a negocios a entender sus finanzas y sobre todo a que quiten esa mentalidad de que si tengo problemas de dinero necesito más dinero para arreglarlo. Uy, que uno se empieza a ahogar. Exacto. Para aquellas personas que están sintonizando, ¿qué es lo más importante que nos vas a contar y por qué deberían seguir viendo este segmento? Bueno, yo fui una persona muy desordenada financieramente. Llegué a un punto en el que me quedé con $1 y tuve que sobrevivir una semana con eso. Pero a partir de ahí primero entendí que tenía que hacer cambios, hice los cambios necesarios y a base de esa experiencia me enfoqué toda mi carrera en finanzas, tanto lo que estudié en la universidad como a lo que me dedico ahora. Y básicamente ese es mi trabajo, ayudarlos a entender de que no importa en qué punto estemos ahorita, podemos revertir la situación y tener una vida ordenada financieramente. Ok, Augusto, yo creo que quizás no $1, pero unos centavos o unos dólares, la mayoría de las personas han estado en esa situación de sentirse apretado económicamente. ¿Qué es lo que tú ves con las personas con quienes trabajas? ¿Qué situaciones están enfrentando para llegar hasta ese punto? Hablando de finanzas personales, lo que me he dado cuenta es que a mí me gusta compararlo como en una carretera. Vamos manejando y el problema es que nos enfocamos mucho en mirar a los carriles de los costados, que esta persona tiene un carro más bonito o esta persona pues tiene ropa más bonita. Y entonces a veces consciente o inconscientemente queremos empezar a parecernos a ellos porque creemos que ahí está la satisfacción y entonces empezamos a gastar dinero que no tenemos o empezamos literal a malgastar el dinero y sin darnos cuenta empezamos a cavar un hoyo que en algún punto es cuando ya nos sentimos ahogados y queremos pedir ayuda. Y si bien está bien, hay cosas que podemos hacer para evitarlo, ¿verdad? Ok, y qué interesante tu comentario, porque todos sabemos aquí que en Estados Unidos la economía es capitalista y es como, hay una expresión en inglés que se llama living with the Joneses, que es como, tú te estás comparando como los autos, las casas, todo a otras personas. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer las personas? O sea, ¿cómo es que tú ayudas a las personas para poder lograr salirse de ese hoyo? Ok, pues primero, como te decía, si creemos que nuestros problemas de dinero se resuelven con más dinero, desde ahí ya estamos mal. Por ejemplo, conozco a muchas personas que les he ayudado con sus presupuestos personales y me dicen, no, es que si yo ganara un 50% más de lo que gano ahorita, estaría bien. Lo que no hemos entendido es que, un ejemplo, si ganamos $10,000 al mes y con eso no es suficiente o estamos endeudados,
nuestro cerebro ya aprendió que con esa cantidad de dinero podemos endeudarnos hasta $20,000. Y lo único que pasaría si ganamos $20,000 ahora es que en lugar de endeudarme a 20,000, voy a endeudar a 40,000. Porque es el hábito lo que no he corregido. Entonces lo que yo hago es, primero trato de cambiarle su mentalidad, contándole experiencias personales, cosas que yo modifiqué en mi pensamiento o paradigmas que yo tenía y que tuve que empezar a trabajar. Y luego que trabajamos en la mentalidad, ya empezamos con las herramientas, que es como hacer un presupuesto, si tienes deudas, cómo hacemos un plan para salir de esas deudas, etcétera. Pero primero es la parte mental y luego ya la parte técnica, podríamos decirlo. Ok, Augusto, usaste un término que me encantó, hábitos. Y a veces pensamos que los buenos hábitos son ir al gimnasio, lavarnos los dientes, como ser buena persona y tener manners o decir gracias. Pero los hábitos financieros son cruciales. Entonces, aquellas personas con quienes tú trabajas, ¿cómo es que, o sea, cuál es el primer paso para que tú les puedas empezar a ayudar? Ok, primero es entender que hay algo que está mal. O sea, reconocerlo. Reconocerlo, correcto. Y no tienen que contratarme a mí o contratar a un asesor financiero en particular. O sea, cuando alguien quiere cambiar, hay mucha información gratis en internet ahora. Entonces, el primer paso sería reconocerlo y luego empezar a buscar o entender en qué estoy mal. Y para eso hacemos un análisis hacia atrás, hacia el pasado. Entonces, por ejemplo, si tú vinieras a una asesoría conmigo, yo te diría, ok, veamos tus estados de cuenta. Entonces, supongamos tú tienes tarjetas de crédito. Entonces, yo te digo, dame los estados de cuenta de los últimos 3 meses y yo voy a analizar en qué estás gastando tu dinero. Porque a raíz de eso podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, cuando yo lo hice con mis finanzas, yo me di cuenta que mi mayor gasto era comida. Yo creo que se nota un poco. Y muchos caemos en eso, ¿cierto? De que decimos unos taquitos, que si una pasta, pero en la calle y todo se va añadiendo, ¿verdad? Exacto. Acumulando. Exacto. Entonces, sí, lo primero es analizar el pasado, ¿verdad? Los números del pasado nos dicen nuestro comportamiento y analizando el comportamiento, entonces podemos empezar a corregir los patrones. Por ejemplo, en mi caso, algo que yo decidí o que me di cuenta o entendí a cierto punto es que a veces no tenemos que inventar la rueda o hacer algo totalmente nuevo, ¿verdad? Totalmente nuevo, sino en ese tiempo que yo te comentaba que estuve mal financieramente, yo admiraba a una persona que financieramente estaba muy estable. Decidí invitarlo a tomar pues una gaseosa y que me contara qué hacía él, cómo había sido su vida antes, cómo utilizaba él el dinero. Porque mi estrategia es, no tengo que inventar algo, sino simplemente tengo que hacer lo que otras personas ya han hecho. O lo que la persona como la que yo quiero ser ya hizo. O sea, buscaste un modelo de alguien que ya tenía todo organizado y que fuera un buen ejemplo en cuanto a finanzas. Exacto. Entonces, parte de lo que aprendí, que él cuando empezó a trabajar y cuando no estaba tan bien financieramente, él, por ejemplo, me contó que él hacía sus propios frescos o jugos antes de irse a trabajar, que era la forma más económica que él había encontrado. Pasaba a una panadería cerca de su casa a comprar un par de panes y ese era su refrigerio, su refacción, su comida en el medio del trabajo, digamos. Entonces... Y era una de las cosas, como te decía, que yo gastaba mucho. Yo cuando quería comer, pues mandaba a traer al restaurante que estaba cerca o iba a comer a X lugar. Y entonces fue donde entendí que si yo quería llegar a ese punto, pues simplemente tenía que hacer lo mismo. Y cuando tú ayudas a estas personas que están en estas situaciones pésimas, quizás con $1, con nada en la cuenta negativo, cuando los terminas ayudando y terminan cambiando estos hábitos, ¿cuáles son las consecuencias, o sea, cuáles son los resultados de sus esfuerzos? Bueno, hay una cosa que es importante que quiero mencionar, que en las finanzas, lamentablemente, no hay atajos, no hay una fórmula mágica que yo te pueda vender y te voy a decir, si haces esto en 2 meses vas a estar excelente, sino es constancia. O sea, hay una frase que me encanta que dice, el éxito de la noche a la mañana
tarda 10 años. Y creo que en lo financiero definitivamente aplica. O sea, si tú te empiezas a esforzar, a ser disciplinado, a administrar bien tu dinero, en algún punto vas a estar donde tú quieres. Pero eso no va a ser rápido. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque no podemos esperar resultados inmediatos, ¿verdad? Pero el resultado, que era tu pregunta, de las personas que se empiezan a educar financieramente y a cambiar hábitos financieros, es mucha tranquilidad, es mucha paz, o sea, no tienes deudas, duermes tranquilo porque sabes que si tus hijos se enferman, pues gracias a Dios hay dinero suficiente en la cuenta de banco. Y aquí yo les digo otra cosa también que para mí es muy importante, que en lo financiero el secreto no es como, no se trata de lo que yo muestro, el reloj, la ropa, los zapatos, sino es lo que escondo, es decir, lo que está en mi cuenta de banco, lo que nadie ve. Eso es lo importante, porque aunque parezca tonto tal vez o ridículo, a mí me pasó y conozco a personas con las que he hablado a lo largo de mi vida, recientemente incluso, que se endeudan con tal de dar un buen regalo a sus hijos, a su papá, a su mamá o incluso a personas que no son familiares, y no tiene sentido. No tiene sentido porque esas personas, que las personas que de verdad te quieren, lo que quieren es verte bien financieramente, estable, Sí. sin problemas, sin dolores de cabeza. Gracias por contarnos eso. Entonces, ¿cómo esto aplica a quizás los empresarios que están empezando con un sueño y dicen, yo necesito dinero y para poder lograr mi sueño me tengo que endeudar? ¿Cómo es que estos principios, en resumen, aplican a las personas que están queriendo realizar sus sueños? Es muy importante porque precisamente veo que la mayoría de problemas financieros en los negocios son como una consecuencia de nuestra mala administración personal. Pero para ponerte un ejemplo... O sea, tú estás diciendo, y para poder entenderte, o sea, asegúrame de que te estoy entendiendo. Okay. Tú estás diciendo que quizás el éxito de tu negocio es un reflejo de tu forma de manejar tus finanzas personales. En gran parte sí. Ok. Wow, sí. Eso es tremenda observación. Sí. Para bien y para mal, ¿no? Correcto. Porque te pongo un ejemplo. Analizando los números, como te decía, en lo personal tienes que ir hacia el pasado y ver en qué has gastado. Es algo muy similar en los negocios. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho ya enfocado en negocios que tal vez explica un poquito lo que yo hago y la importancia de esto. Y es que si tú piensas en un restaurante que tiene muchos platillos y tiene su platillo más vendido, ¿verdad? Entonces, como es el más vendido, el dueño se enfoca en venderlo más, en promocionarlo más. Pero nunca han hecho un análisis de costos de realmente cuál de todos los platillos es el que más dinero me deja. No cuál es el que más vendo, sino cuál es el que más dinero deja en mi bolsa. Porque vender y ganar no es lo mismo. Entonces, cuando he revisado algunos restaurantes, me he dado cuenta que el cuarto platillo que más se vende es el que más ganancias deja. Entonces, algo muy sencillo es decir, bueno, dejemos de promocionar el más vendido. Primero, porque ya se vende solo. Y segundo, porque no es el que más ganancias me da. Y empecemos a promocionar el cuarto. Porque ahí sí hay más dinero. El margen es mayor. Entonces, es similar porque tienes que entender los números, entender lo que ha pasado para tomar decisiones. Que me lleva a otra gran como frase o verdad en las finanzas. Me encanta. Sigue compartiendo sabiduría con nosotros. Gracias. Que es... los números mandan. Tenemos que aprender a no tomar decisiones porque yo creo que está bien, porque yo siento que va a funcionar, porque si le echo ganas y me esfuerzo, lo voy a sacar adelante. Yo soy así, el echaleganismo o el esfuerzo realmente no es una parte importante. Pero si no entiendes tus números, vas a estar enfocado, vas a estar poniendo tu esfuerzo en la parte incorrecta. Oh, wow. Me has dejado en shock con tanta sabiduría, porque es como, me encantó que dijiste hace unos minutos que no es lo que vendes, es lo que ganas, y son cosas que, así que uno no se puede pensar en esas cosas porque uno quiere vender, uno quiere tener éxito y el dinero es dinero, pero hay que hacerlo de una forma estratégica, según lo que estoy entendiendo. Exacto.
al analizar los números, podemos formar estrategias. Hace poco fui a un restaurante aquí en Utah. No voy a decir su nombre. No nos digas su nombre. Pero yo estaba comiendo como un cliente, no lo estoy asesorando. El restaurante estaba lleno. Habían personas esperando una mesa que se desocupara. Y algo interesante es que la mitad casi del restaurante tenía mesas y la otra mitad tenían como productos de diferentes países de Latinoamérica para vender, ¿verdad? Pero en la hora y media que yo estuve ahí aproximadamente, conté que aproximadamente 5 personas fueron a comprar uno de estos productos y toda la mayoría estaba en las mesas. Entonces, comprando comida. Comprando comida. Entonces, la pregunta que yo me hacía, porque siempre estoy pensando en números. Es tu pasión. Es mi pasión. Entonces, ¿este restaurante realmente gana mucho dinero por estos otros productos? Porque si no, estás quitando el espacio a las mesas, que es lo que te está dando ventas ahorita. Entonces, a mí me gustaría ver los números de ese restaurante y primero saber cuánto ganan esos productos. Si ganan el 10%, 20%, 30%. Cuánto ganan sus platillos en promedio. Ganan el 40%, que es aproximadamente lo normal. Entonces, si eso fuera así, entonces, ¿por qué estoy desperdiciando espacio en productos que no me dejan ganancia y que casi no se venden? Y a cambio pongo más mesas porque ahí es donde está mi negocio. Wow. Y entonces, otro ejemplo, y luego te explico una última cosa, es que también pasa mucho que siempre pongo ejemplo de restaurantes porque he estado con varios, pero el 80% de sus ventas, o sea, casi todas sus ventas, a veces vienen de 20-25% de sus productos o platillos. Entonces podemos optimizar bastante el menú y reducir el desperdicio en el inventario o en la comida que se compra. En resumen, si entendemos los números, podemos crear estrategias, que era lo que tú decías, que nos ayuden a enfocarnos en la dirección correcta, hacia dónde tenemos que ir, y entonces crecer con una guía y no en base a lo que yo creo o siento o lo que vi de otro negocio o lo que me comentaron. Creo que una de las cosas que me parece muy interesante es que estás compartiendo todas estas cosas y creo que uno de los problemas que tenemos como empresarios es que al ser un empresario uno es el gerente de las redes sociales, uno es gerente del inventario, de los empleados y uno no tiene, quizás no es nuestra prioridad sentarnos y decir, ok, los números son una prioridad y debo enfocarme en eso antes que cualquier otra cosa. Entonces tú vendrías siendo aquella persona o una herramienta para poder ayudarnos a poder aterrizar y decir, espérate, vamos a empezar por donde es lo más importante y enfocarnos en algo que sí va a ayudarte a dar abasto. Porque ¿de qué nos sirve como el marketing? ¿De qué nos sirve estas millones de otras cosas o ángulos de ser empresarios si los números no cuadran? O si no estamos haciendo algo bien, o sea, si no entendemos bien los números, las fórmulas y etcétera, etcétera. Todo lo que nos ha contado. Sí, es así. Es increíble. La clave es las finanzas, porque los números, las finanzas te ayudan a tomar las decisiones. Es el motor, parece, ¿no? Es el motor, correcto. He hablado con muchas personas, como te digo, siempre que conozco un negocio o a un empresario que le está yendo bien, obviamente lo admiro porque me encanta que les vaya bien. Y cada vez que yo tengo la oportunidad, hago la misma fórmula. O sea, los invito a tomar algo y le digo, cuéntame tu historia. O sea, quiero aprender cuál fue tu momento más duro, más crítico. Y básicamente la diferencia que yo he notado, o el denominador común entre los empresarios que tuvieron éxito sin sufrir, porque a veces está el paradigma de que cuando pones un negocio va a ser difícil, va a costar mucho, van a haber momentos en donde quizá te vas a quedar sin dinero, pero si te sigues esforzando vas a salir adelante. Y sí, hay historias así, yo no digo que no, pero hay muchos ejemplos de negocios que no pasaron por eso. ¿Y cuál fue la diferencia? Que estaban ordenados financieramente, conocían sus números, sabían en dónde ganaban, cuánto ganaban, entonces qué vender y cuánto necesitaban vender. Términos tan sencillos como el punto de equilibrio. Muchos empresarios no lo saben. Y eso nos dice exactamente cuánto es lo mínimo que tenemos que vender
para no perder dinero. Entonces, sí, definitivamente para mí es la base porque, como te decía, si te enfocas en traer más ventas, que no es malo, pero si te enfocas en traer ventas sin conocer realmente tus márgenes o cómo están divididas tus ganancias, lo único que estás haciendo es incrementando el caos. Y es por eso ahí que hay muchos empresarios que dicen, ok, necesito ganar más dinero, entonces voy a poner otro restaurante o voy a abrir otra tienda. Voy a poner otra food truck. Y en realidad solo... ¿Qué es tirando dinero? Lo que nos estabas contando anteriormente. Exacto. Lo único que están haciendo es incrementando el caos. Pero no se dan cuenta hasta tiempo después cuando ya no tenían dinero. Wow. Augusto, me has dejado en shock porque hay tanta sabiduría que has compartido hoy. Yo me siento tan culpable. Te voy a llamar. Pero para aquellas personas como yo que te van a querer llamar para poder mejorar su situación y para ser más estratégicos en cuanto a sus finanzas, ya sean personales o con su empresa, ¿cómo te pueden contactar para poder recibir esta ayuda que ofreces? Sí, pueden contactarnos a través de la página web que es profitfa.com. Y también a través de mi número por WhatsApp podría ser, o una llamada que es 385-231-9469, y pues tal vez podemos poner mis datos en la parte de abajo del video para que los tengan las personas, pero ese es mi trabajo porque en los negocios también a veces confunden, creen que soy un contador o un auditor. No, yo utilizo el trabajo de ellos, con lo que ellos hacen se crean estados financieros, reportes de finanzas. Entonces yo utilizo esos reportes para analizarlos y en base a eso crear estrategias. O sea, realmente eres un analista financiero. Correcto. Augusto, gracias por tu tiempo y gracias a ustedes por sintonizarnos y por estar pendientes siempre a estos pedazos de conocimiento, de sabiduría que comparten nuestros invitados. Y gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias Augusto, nos vemos y ya para la próxima vez voy a tener más dinero porque te voy a hablar. Ok, con gusto. Gracias, que tengan un lindo día.